Hola. Konnichiwa. Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Emanuel Trinidad, consejero para cooperación académica, científica y tecnológica, y hoy les doy muchas gracias de verdad por escucharnos. Porque hoy estamos llegando al episodio 100, un número súper significativo y muy especial que nos tiene muy contentos a todos los que participamos en esta gran aventura del podcast Mex Japón. Por eso, pues hemos querido celebrarlo yendo hasta uno de los lugares más emblemáticos de la amistad entre nuestros dos países, el puerto de Onjuku, en la prefectura de Chiba. En ese lugar, donde hace más de 400 años naufragó el novohispano don Rodrigo de Vivero, y junto con su tripulación de casi 300 personas, fue rescatado de las aguas por la generosidad de las mujeres pescadoras de la región. De acuerdo a los registros históricos, fue la primera gran ocasión de contacto entre lo que ahora es México y Japón. En el medio de esta pequeña ciudad está la calle López Portillo, que conmemora la visita del presidente mexicano a Onjuku. Y ahí se levanta la Casa Azul de Yuriko Kuronuma, la Casa del Violín y la Casa de la Amistad entre México y Japón. Ahí ha venido a establecerse, luego de vivir por más de 40 años en México, una verdadera leyenda de la amistad entre nuestros dos países. Violinista extraordinaria, maestra de músicos y autora de múltiples libros, la maestra Kuronuma platica hoy con nosotros, enfundada en su típico y colorido atuendo mexicano, con el que rinde homenaje a la tierra que lleva en su corazón, mientras recibe a constante flujo de seguidores y admiradores que llega a la casa y le dan ese ritmo que escuchamos detrás de nuestra conversación. Para que conozcan más de ella, les quiero presentar a Yuriko Kuronuma, que nació en Tokio en junio de 1940 y empezó a tocar el violín desde los 8 años. A los 16 ganó el primer premio especial en el Concurso Nacional de Japón y en 1958 entró a la Academia de Artes Musicales en Praga, donde se graduó con honores y realizó su debut como solista en Europa. En 1962 llegó por primera vez a México, donde tocó como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional. Se ha presentado en muchos escenarios en todo el mundo, incluyendo por supuesto el Palacio de Bellas Artes, y también se dedicó a la enseñanza de la música a través de la Academia Yuriko Kuronuma, que fundó en la Ciudad de México. La maestra Kuronuma ha sido galardonada con la condecoración del Águila Azteca en México y la Orden del Sol Naciente en Japón, además de haber recibido otros numerosos premios más. Ha grabado una multitud de discos, de los cuales el titulado México en mi corazón fue editado en Japón en diciembre de 2020. Es también autora de varios libros, entre los que destacan Cartas de México, que lleva más de 25 ediciones. Actualmente se encuentra retirada en Onjuku, donde fundó la Casa de la Amistad México-Japón, desde la cual continúa promoviendo la cultura mexicana en su país natal. Bueno, querida maestra Kuronuma, es un honor contar con su presencia en el podcast Mex Japón, ahora que estamos celebrando llegar a los 100 episodios. ¡Ay, qué honor! Muchísimas gracias. Tan importante. Gracias por conversar con nosotros. Y para empezar, le quisiera preguntar, cuéntenos un poquito sobre cómo llegó a México, sobre cómo era su vida en esos primeros años en México, cuando sabemos que conoció al maestro Carlos Chávez y a tanta gente destacada en el desarrollo de la cultura mexicana. Mi llegada a México fue por una razón tan común o universal que me enamoré con un mexicano. Porque cuando topé con un mexicano, esto fue en Viena, cuando hubo un festival de jóvenes, había campamentos de cada país, y yo estuve en el campamento de Japón, y cada país tenía que hacer un evento en el día o en la tarde en una sala. Y yo había tocado en violín la noche anterior, la noche de Japón, así se llamaba, noche de Japón, Nihon no Yoru. A ver, día siguiente, como todo el mundo tenía que pasar la comida con su charola,
sopa y comida, eso, y buscar mesa donde sentarme. Entonces dije, Miss, sit down here. Un joven me llamó. Tocaste anoche violín, ¿verdad? Y me reconoció. Ah, sí, estuvo allá con dudas. Uh-huh. ¿De qué color era mi vestido? Yo le pregunté. Un vestido amarillo. Ah, sí. Entonces, es que me gustó mucho la obra que tocó de Smetana. Entonces empecé a hablar. ¿De dónde es usted? Porque yo soy japonesa. Pero ¿de dónde eres tú? ¿No? Yo soy de México. Ah, ¿de México? Es que yo adoro tanto al maestro Henryk Schering, uh-huh, un gran violinista, nacido en Polonia, pero nacionalizado mexicano, que era embajador cultural oficialmente, uh-huh, de México, con nombramiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Maestro Henryk Schering, uh-huh, gran violinista. En Japón también, en el mundo había tantos admiradores. Henryk Schering, nacido de Polonia, pero era políglota, hablaba 7 idiomas. Entonces, durante la última guerra, había polacos que querían emigrar a México y acompañó como traductor polaco con español, ¿no? Uh-huh. Llegó a México, le encantó México y no se quedó de traductor al regresar, sino se quedó en México, porque en esa semana o no sé qué primeros días encontró con el maestro Manuel María Ponce. Uh-huh. Entonces empezaron a platicar, como hablaba muy bien español, y se enamoró de México, se hizo mucha amistad. Uh-huh. Me quedo en México y se quedó. Y yo lo conocí en Praga. Ahí en Praga hay un festival internacional de música que inició en 1946. Uh-huh. 45 terminó la guerra. Entonces, cuando yo llegué a Praga en 58 y en 59, en febrero, empezaron a poner carteles del festival. ¿Quién viene a este festival en mayo? Decía Henryk Schering, México, nada más. Uh-huh. No decía ni que va a tocar Bach, ni Beethoven, nada. Henryk Schering, México. Yo no sabía quién era Henryk Schering porque en Japón todavía no sonaba nada su nombre. Y yo fui a su concierto, me enamoré de Schering. Y dice, Henryk Schering, México. Me quedó en mi cabeza. Por eso, ese mismo año, 59, en Viena, en el festival, me llamó un mexicano, ¿no? Siéntese aquí. Ah, de México, de Henryk Schering. Así le pregunté. Sí, ¿cómo no lo conozco? ¿Lo conoce? ¿A poco lo conoce personalmente a Henryk Schering? ¿A poco vives en Praga? Así de coincidencia. Estas cosas de topar con alguien, se necesita sumar varias coincidencias, ¿no? Porque nada más no era de México, sino vivía como becado de doctorado de la Facultad de Filosofía en Praga, él. Y yo de la Academia de Artes Musicales de Praga. Pusimos en contacto, vamos a ver ópera, vamos a ver algún teatro, así, como se dice, date, ¿no? Uh-huh. Así empezamos a conocer uno al otro y se enamoró. Era un mexicano muy inteligente ampliamente. Aquella época estaba haciendo doctorado en filosofía, pero también estudiaba antropología y arqueología también. Me guió. En vez de, yo estaba tocando diario 8 o 10 horas, violín. Uh-huh. Todo el mundo como pensaba, hay una niña oriental, uh-huh, ¿no? Toca Dvorak, nuestra música, como si fuera nosotros, cosas así. Pero era música. Y conociendo, se llamaba Ricardo Ferrer, uh-huh, conociendo a él, decía, Yuriko, tocando nada más, entrenando nada más los dedos,
y arco, no vas a poder interpretar la profundidad de una obra. Tienes que conocer la sociedad, en qué época vivía, la historia de ese país, cómo venía hasta entonces, y todo eso tienes que saber, porque si no, no puedes interpretar. Y así no solamente de compositores, literatura, pintura, o sea, me abrió los ojos para ver el mundo. Realmente me hizo crecer como un ser humano más completo, ¿no? Porque si no hubiera sido una violinista que toca como máquina, muy bien, porque yo tocaba como, se sorprendieron como tocaba yo, pero hasta allá, con tanta gratitud por un mexicano, pude llegar a ser. Entonces, así fue como llegó a México. Sí, por una causa universal. ¿Y cómo fue su vida en México en esos primeros años? ¿Sabe por qué llegué a México? Porque, por ejemplo, cuando yo anuncié a mis padres por carta, ¿no? En aquella época no había ni correo ni esto, me voy a casar con un mexicano. Yo había tomado decisión en Japón por la ley. A los 18 años, si una mujer quiere casarse, necesita permiso de los papás. Pero a los 20 años ya uno puede tomar decisión sola. Y eso ya en la embajada de Japón, en Praga, ya aprendí estas leyes. Y cuando cumplí 20 años, escribí carta a mis papás a Japón. Me voy a casar porque ya tengo 20 años con un mexicano. Un escandalote. Porque en Japón no conocía a México más que ruinas históricas, ¿no? Y trío Los Panchos. Nada más, ¿no? Bueno, pero causé tanto esto, pero como yo estaba tan enamorada y poco a poco convenciendo, explicando quién es. Sí. Entonces, cuando cumplí 20 años fue junio, pero ya 6 meses después, 1960, en diciembre 22, nos casamos en Praga. En 1962, en junio, llegué primera vez, pisé primera vez la tierra mexicana. Y como había conocido al maestro Sherin, ya desde que me había presentado, y yo había ido a tomar clase a Francia, o sea, era gran maestro, y como me apreció, gracias a Dios, entonces me presentó al maestro Rodolfo Halfter. Era gran compositor español, pero era como papá también del mundo de los compositores de México, junto con maestro Chávez, que es mexicano, pero Rodolfo Halfter consideraba como si fuera mexicano en México. Entonces allá estaba casi enfrente de Bellas Artes, su oficina. Entonces visitaba, no frecuentemente, pero cuando iba al centro visitaba a maestro Halfter, y ahí venían compositores mexicanos a visitar a maestro Halfter, cómo está, que cuando viene al centro, ¿no? Y entonces así empecé a conocer, por ejemplo, a Manuel Enríquez y otros jóvenes también, sus alumnos. Maestro Halfter daba clase en el Conservatorio de Composición. Y así, maestro Chávez era. Y esto fue 1968, cuando la Olimpiada se hizo, después de 64 en Japón, 68 en México. Pero México hizo Olimpiada Cultural. Cada país tiene que hacer eventos culturales, ¿no? Entonces me invitó la Sinfónica Nacional para que tocara una obra japonesa, y maestro Chávez fue director. Entonces así conocí, y después yo toqué su concierto de maestro Chávez. Entonces fui a su casa para que me diera instrucciones, eso. Es un concierto larguísimo, como de 35-40 minutos largo, que no tiene movimientos, quiere decir que no se para. Es una obra gigante,
casi nadie toca. Maestro Schering grabó, pero en México, como yo toqué, fui a su casa, ahí en Las Lomas, y era un maestro estricto. No conocí otro compositor tan estricto como Maestro Chávez, porque yo creo que es su seguridad 100%. Esa fue mi impresión, ¿no? Rara vez yo había estrenado varias obras de los compositores japoneses, no solo en Japón, sino llevaba a México también. Por ejemplo, Olimpiada Cultural, toqué un concierto japonés en México con la Sinfónica, ¿no? Maestro Chávez tenía que dirigir de Akira Miyoshi concierto. Y su concierto he tocado en México, en Japón también he tocado de Maestro Chávez. Yo creo que fue estreno y jamás no porque es un concierto cansadísimo, porque no se para, toca y toca y toca durante 35 minutos. Yo hice estrenos de música japonesa en México, pero música mexicana en Japón. De mi maestro Manuel Enríquez, precisamente conocí en la oficina del maestro Carlos Rodolfo Halster, hicimos mucha amistad, y yo pensé que maestro Manuel representaba muy joven. Yo pensé que no teníamos más que 5 o 8 años de diferencia. No, ahorita vi que es como 20 años mayor que yo. Pero así como era amigo, me invitó a su casa, su esposa Rita se llamaba, muy amable, quien solamente vestía blusas y vestidos mexicanos. Pero así conocí México mucho a través de maestro Manuel Enríquez. Tengo grabado también su suite de Manuel Enríquez en mi disco de música mexicana. Maestra, y sabemos que el tiempo que vivió en Huejutla, en Hidalgo, le dejó una profunda huella que plasmó en su libro Cartas desde México. Platíquenos un poco de lo que representó esa experiencia para usted. En Huejutla yo renací, negando mi vida anterior, que fue casi una mentira. Porque yo desde chiquita, como mi papá, como era muy admirador de la música occidental, no escuchaba más que Beethoven, Brahms, Bach, Schubert. Así crecí y entré con mi violín, estudié música europea y mi mundo, hacia el mundo, era nada más Japón y Europa. ¿Comprende? Entonces, llegando a Huejutla, primera vez pude ver que la tierra es redonda. Y la historia humana está continuada y no empieza desde el siglo XVII, XVIII, de la música clásica, claro, de los compositores que yo estaba tocando, sino mucho antes, ¿no? Pero en Huejutla vi casi prehistoria viviente. ¿Comprende? La gente vivía como si fuera prehistórica, época prehistórica, porque, claro, descalzos, no tenía zapatos, no tenía ni gas ni agua. Gente vivía el tiempo natural. Entonces a las 5, atrás de la montaña empieza poco a poco aclareciendo el sol, luego sale poco a poco sol, luego sale sol. Este tipo de naturaleza en la ciudad, ¿dónde puede? Claro, no se ve igual. Sí. Entonces, reapreciar la naturaleza me enseñó, y además, viendo la gente caminando descalzo, ¿no? Vi que el mundo es redondo y que historia sigue viviendo. Esto fue como shock, pero para poder comprender la situación mundial me ayudó mucho, porque hay tantas noticias que yo no entendía, porque yo vivía solamente en grandes ciudades. Claro. Bueno, también apreciar
la comida más fresca y gente muy buena. Y también caminar con la cosa en la cabeza en vez de tomar con las manos. Yo no sabía eso. Aprendió a cargar cosas con la cabeza. Sí, ponía aquí la cubetita. Ajá. Y ahí tienen tantas cosas y la gente caminaba así derechito. Yo tenía, ¿no? Iba al mercado y compraba bolsas así. No, la gente así derechita. Entonces, no había viejitos que anden así. Encorvados. Sí, no, todos derechos. Eso me ha enseñado muchas cosas. Y también yo no había pensado enseñar violín. Toque. Claro. Pero como yo llevaba a mi hijo, que tenía 7 años, y ahí estaba una escuela primaria de madres teresianas, y ahí entró mi hijo. Entonces, esta escuela es para la gente indígena, porque estábamos un poco alejados del pueblo, sino orilla del pueblo. Y ahí estaba yo estudiando, porque de allí yo iba a Tampico a tomar avión, iba a Europa, a Estados Unidos, a tocar conciertos. Entonces, toque. Entonces mi hijo entró a esta escuela de las madres y venían niños indígenas en esta casa de mi hijo. Entonces venía a jugar, quería jugar con mi hijo, y empezaron a escuchar así en la ventana que yo estaba tocando. Y después, señora, qué bonito toca violín. ¿Por qué no viene a mi pueblo? También hay violín. Sí. Entonces, se llama ranchería. Sí, no pueblo, sino dentro del pueblo, afuera hay ranchería. La ranchería. Donde hay 10 casas o cosas así. Fui a cada ranchería en México que existe un violín. Alguien toca y luego enseña. Todos los que tocan es como maestro, no toca, y así va siguiendo como una tradición. Y obviamente, entonces decimos con las madres, yo compro 4 violines nuevos. Entonces madres compraban 4 violines nuevos. Entonces con 8 violines nuevos, esto le prestamos a los niños, porque para que toque realmente, para que aprendan, no bajen Mozart, no hace falta lo que ellos quieran tocar, ¿no? Pero que toque con más facilidad, porque ellos tocaban así violín. Que lo ponían en el codo, no en el hombro. Porque así se tocaba en el siglo XIV, XV, en Europa también, ¿no? ¿Sí? Antes tocaba así, y luego tocar acá y colocar así es más libre la mano izquierda. Claro, no sé. Por eso así fue desarrollando la técnica de violín. Pero en México se quedó del siglo XVI, cuando llegaron los españoles. Pues, trajeron violín y tocaban así. Entonces los niños de ranchería tocaban con el violín en el codo y no con el violín en el hombro. Entonces mi afán no era enseñar Bach ni Mozart ni Vivaldi, nada, ¿no? Sino como venían a esta escuela y cantaban la misa todo el mundo. Entonces, Padre bueno, en ti confío. Así, las canciones que ellos cantaban, empezaba a enseñar. En el violín. Rapidísimo tocaron. Y así empezó a enseñar violín a los niños indígenas mexicanos. Así, porque ni en la ciudad yo no tenía ningún alumno. Entonces, mis primeros alumnos fueron niños indígenas descalzos. Pero después en la Ciudad de México fue cuando ya fundó su academia de enseñanza esto de mucho violín. Después, porque esto fue hasta 80. ¿Sí? Pero cuando estuve en Huejutla y a veces venía a tocar a México y eso, hasta me enojé de mi dentro de que había neones. Aquí está desperdiciando tanto la electricidad cuando en Huejutla ni tiene ni un foco en su casa. Esto lo escribí en mi carta desde México. Esta carta es desde México, este libro en Japón, como
algunos mexicanos se enojaban. México no es todo así, claro que no. Pero yo escribí hasta el final que esto fue mi aprendizaje, Claro. ¿sí? Al mundo más completo, redondo, no solamente la ciudad. Pero bueno, entonces, y cuéntenos sus experiencias ya como maestra en la academia que fundó en la Ciudad de México. Entonces, cuando toqué con la Sinfónica Nacional, el día siguiente tocaron en la puerta, porque la embajada me dieron una dirección. Dice, anoche escuché su concierto de Saint-Saëns. Mi hija está tocando violín ya 3 años y medio con Fernando, del maestro, pero no avanza nada, no quiere escuchar a mi hija y puede dar clase. Y así tomé una hija de un señor, la mamá canadiense y él, mexicano. Entonces corrieron la voz y venían como alumnos privados a mi casa. Claro, ¿sí? Así inició. Y también tengo amistad, sigo un japonés que él toca violín y viola y sus 2 hijos tocaban, uno de 7 y otra niña de 5 años. Él daba clase, pero cuando corrió la voz de que estoy dando clase, vino a tocar. Entonces, como vino japonés, entonces corrió la voz en la escuela japonesa. Entonces, que ya había empezado a tocar violín en Japón, que llegando a México, que no sabía con quién y no tomaba clase. Por favor, así vinieron ya como 15 alumnos, así. Entonces, un día los papás nos sentamos, tomamos café en la clase. Decía, maestra, es una pena. Sí, nada más nosotros estamos como utilizando a usted, ¿no? O sea, aprovechando a usted. ¿Y por qué no abrimos una academia? Yo dije, ¿academia? Yo no sé nada de administración. Digo, no, yo soy licenciado en economía y otro es licenciado en derecho. Nosotros hacemos todo, usted nada más da la clase y que tuviera otros maestros y que ya tocan maestros, pero su método, cómo da clase, tan buena clase como mi hija, creció tan rápidamente con otros maestros, era muy lento, pero entonces, ¿por qué no entrenar a violinistas mexicanos? Y también había un violinista, primer violín, de segundo violín de Sinfónica Nacional, que daba clase a su hija, pero papá e hija siempre se peleaban, ¿no? Entonces, Yuriko, por favor, enseñas a mi hija, y estaba dando clase. Entonces decía, por ejemplo, a maestro fulanito o otros, que enseñara mi método de enseñanza para niños, y así se hace la academia. Entonces podrá venir más niños, y así fue. Pero usted también en México ha grabado muchos discos. Pero quisiera preguntarle sobre el disco que se editó en Japón en diciembre de 2020, que se llama México en mi corazón, y que usted escribió toda una gran cantidad de 24 páginas. 24 páginas para presentar el disco. Y quisiera preguntarle cuál es lo que a usted le gustaría que el público japonés conociera más sobre México. Bueno, un poquito regresando, disco fue reeditado, que se llama Entre 2 siglos, se llamaba México entre 2 siglos. Y esto fue ya editado mucho antes en México y luego se había quedado sin reeditar. Por eso pidieron, yo pregunté si podía reeditar. Dije, sí, nosotros ya no podemos reeditar, por favor háganlo. Por eso pusimos México en mi corazón, ¿no? Ese otro título. ¿Qué es lo que a usted le gustaría que el público japonés conozca más sobre México? Cuando vaya a México, indispensablemente tiene que ir a Bellas Artes y al Palacio Nacional y también a la preparatoria, ¿no? Ahí también hay murales, ¿no? Entonces, en México, indispensablemente tiene que ver los murales
que pintaron los muralistas mexicanos, porque era una época nueva que Vasconcelos, fantástico, secretario de Educación Pública, convenció a los pintores mexicanos y no nada más pintar sus cuadros. Diego Rivera estaba en París con Picasso pintando cuadros. Pero en 1921, cuando regresó a México, Vasconcelos dijo, por favor, pinte mural a la gente que no lea la historia de México en mural, para que mirando murales entienda, ¿no? Fue una época un llamamiento al mundo, que la pintura puede tener otro valor, no nada más admirar al pintor, qué bonito pinta, que no sé qué, sino mejorar la sociedad. Quisiera preguntarle para finalizar, ahora que usted reside en Onjuku, un lugar muy significativo para la historia de la amistad entre México y Japón, y contemplando su vasta experiencia como persona japonesa viviendo en México, ¿qué le recomendaría a otros japoneses que tengan interés por ir a residir en México? Bueno, primero que nada, disfruten todas las verduras y frutas originales de México. Porque mucha gente no sabe, ¿no? Son tantas verduras y... ¿Dónde hay? No, abajo. Aquí hay gift, o sea, regalo que México regaló al mundo. Hay un libro. Estoy enseñando. Todo el mundo sorprende. Esto también y esto también. Bueno, no solamente jitomate, camote. No, hay tantas cosas que México ha regalado al mundo. Y sobre todo, conozca la historia de México, viviendo en México. Porque México simboliza la historia de la humanidad viviente. Como yo viví en Huejutla, todavía puede visitar muchos lugares, no solamente Ciudad de México. Ciudad de México es igual a París o Tokio, Londres, sino viajar alrededor de grandes ciudades, donde hay también lo que han hecho los españoles desde el siglo XVI, pero de anterior también. Claro. Y México es uno de los pocos países que tiene como 7,000 años continuamente viviendo. O sea, normalmente hay una cultura, sube y llega a auge y luego viene otro rey y que no sé qué hace. Pero la civilización de México sigue desde prehistoria, 7,000 años. Y Japón igual. Dicen los historiadores, son dos países que no tienen ruptura, sino civilización continua. Entonces, aprovechen cuando viven en México, visiten pueblos y hay iglesias del siglo XVI, XVII, XVIII, o sea, también puede ver como historia de arquitectura europea, pero antes de prehispánicas, y ruinas o pirámides hay, pero también hay todavía historia viviente, que es muy importante. Y como última pregunta, ¿qué le recomendaría a los mexicanos que visitan Japón ver en este país? ¿Qué cosas los mexicanos que vienen de visita a Japón tienen que ver en Japón? Es algo que solamente en Japón puede haber, ¿no? Por ejemplo, ukiyo-e, ¿saben, no? Que grabados que ha dado tanta influencia a los pintores europeos, ¿no? Mirando ukiyo-e, la concepción es tan diferente, tiempo dentro de una pintura y todo es diferente. Hay museo de ukiyo-e. Precisamente cuando uno visita otro país es
para conocer alguna cultura que uno no había conocido antes, ¿no? Por eso si los japoneses vayan a México, bueno, ruinas prehistóricas, muy importante, pero también, como había dicho, por ejemplo, me faltaba decir, hay un mercado que se llama Abelardo Rodríguez, donde ha pintado mural no mexicano. O sea, secretario José Vasconcelos, gran secretario de Educación, invitó a pintar murales no solamente pintores mexicanos. Entonces, un pintor japonés nacido en Estados Unidos se llamaba Isamu Noguchi. Bueno, ahora en Shikoku hay hasta un parque Isamu Noguchi de su como descendencia, ¿no? Él nació en Estados Unidos, pero no, nombre era Isamu Noguchi, Noguchi Isamu, ¿no? Sí. Y fue invitado, y ahí en el mercado de Abelardo Rodríguez hay mural de Isamu Noguchi. Y como Isamu Noguchi, bueno, los japoneses se siente paisano, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué cuando visite a México, Ciudad de México, vea murales en Bellas Artes, Palacio Nacional y todo, pero vaya al mercado a Abelardo Rodríguez a ver mural de Isamu Noguchi? Muy bien, yo creo que eso lo tomarán muy en cuenta los japoneses. Y mexicanos que nos cuando escuchan. venga a Japón, que vea este museo de ukiyo-e. Bueno, kabuki o sumo, o esto ya todo el mundo sabe que no hay otro lugar, ¿no?, en el mundo. Kabuki en Kabukiza. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, maestra, por esta conversación con la que celebramos 100 episodios del podcast Mex Japón, con una invitada de super lujo. Qué honor de invitarme para este número tan importante, tan significativo. No, al contrario, Me qué da honor pena. tenerla a usted, que es tan importante para la relación, embajadora de la amistad entre México y Japón. Muchas gracias. Gracias a la invitación. Aquí finalizamos este episodio 100 del podcast Mex Japón, con el que estamos celebrando esta ocasión tan especial. Muchas gracias de verdad a la maestra Yuriko Kuronuma por engalanar nuestro espacio en esta ocasión tan grata y regalarnos su conversación. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes el estar con nosotros a lo largo de 100 episodios que llevamos ya publicados, tanto en español como en japonés, de manera alternada cada semana. Gracias por su interés en la amistad entre México y Japón. Y por favor, háganos saber a quiénes les gustaría que entrevistemos, o cualquier otro comentario, sugerencia o pregunta a través de nuestro correo electrónico info.jpn@sre.gov.mx. Sigan con nosotros durante los siguientes 100 episodios en Spotify o escúchenos a través del canal de YouTube de la Embajada de México en Japón. Gracias de verdad por estar con nosotros en estos 100 episodios. Nos vemos pronto. ¡Sayonara!